Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer Corea del Norte lanzó un misil balístico de alcance intermedio que sobrevoló Japón y cayó en el Pacífico Norte al sur de la península de Kamchatka. Esto está en Siberia, en Rusia, ¿no? Es decir, os hagáis una idea, pasó por encima de la isla de Hokkaido exactamente, la isla más septentrional del Japón, y fue a caer pues en unas aguas bastante heladas, entre Japón y Alaska más o menos, unos 2.700, 3.000 kilómetros de distancia desde su plataforma de lanzamiento en Corea del Norte. Bien, yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de lanzamientos de misiles que ha hecho Corea del Norte este año. Lo que sí sé es que a mí me ha tocado hacer un montón de contracrónicas de tema coreano. Las tenéis todas en mi página, podéis verlas pues una tras otra. Si busquéis Corea del Norte, pues veis, no sé, podéis encontrar 6 o 7 tranquilamente hechas este año. El tema es que con este último, a la comunidad internacional, pues parece que se les está empezando a agotar la paciencia. Siempre lo dicen, pero bueno, esta vez parece ser que van en serio, incluso se han reunido en Naciones Unidas. Por ahora todo se ha quedado en esto, en un puro alarde por parte de los norcoreanos, pero podría suceder que la cosa fuese a más. No sé, si Kim Jong-un ataca Corea del Sur mañana, por ejemplo, o Japón, podríamos decir que no se han tomado medidas pues que ya nos habían advertido y no se hizo nada. Pero las opciones no son muchas, la verdad. De hecho, solo hay 3. Una sería derrocar al tirano por las malas, obviamente. La otra, sancionar a su gobierno, cosa que ya se hace y se está haciendo. Y la última, seguir ignorándole. Como os decía ahora mismo en la introducción, esta no es la primera vez que Corea del Norte lanza un misil. No ya la primera vez en su historia. Ha lanzado pues cientos de misiles a lo largo de sus 70 años de historia. Bueno, 70 no, porque al principio no tenía tecnología para lanzar misiles balísticos, pero sí desde que dispone de la tecnología. Ha lanzado un montón de ellos. Y tampoco es la primera vez que lo lanza por encima de Japón, que lo leía el otro día. No, bueno, esto es el fin, es capaz de llegar a Japón e incluso de sobrevolarlo. Bien, yo esta historia ya me la conocía, ya la había leído. Lo que no sabía era ponerle años. Sabía que había sido en torno al año 2011-2012, cuando fue el último. Y antes ya hubo otro del mismo estilo. Así que me he tomado el trabajo, porque vosotros lo merecéis, de ir a mirar las veces que Corea del Norte había mandado un misil por encima del archipiélago japonés. Y en concreto habían sido 3 veces antes. Una en 2012, no en 2011, otra más en 2009 y otra más en 1998. Es decir, que tanto las ha mandado el padre como el hijo. Es decir, el Kim Jong-un no es el primero tampoco en hacerlo. Su padre ya era un misilero, ya era un cohetero, ya le gustaba hacer este tipo de cosas. El que no lo mandó fue el abuelo. Probablemente porque carecían todavía de la tecnología. El abuelo, de todas maneras, se murió, Kim Il-sung se llamaba, se murió en el año 94, un poco después de que la Unión Soviética implosionase y no pudo al menos conocer bien los momentos después del muro. Esto ha correspondido a su hijo y a su nieto. Bien, la diferencia entre esas ocasiones, estas 3 ocasiones anteriores, 2012, 2009 y 1998, y la de esta semana, es una diferencia importante, de ahí quizá que haya llamado tanto la atención. El hecho es que hasta ahora, mejor dicho, este tipo de lanzamientos están arriesgados, es decir, sobrevolar el espacio aéreo de otro país, y un país no precisamente amistoso, sino un enemigo, y los norcoreanos consideran a los japoneses enemigos, de hecho probablemente los peores enemigos. En Corea del Norte se cría a los niños desde la más tierna infancia en el odio a lo japonés, porque mucho más que a lo norteamericano. Los japoneses les invadieron, no en la Segunda Guerra Mundial, mucho antes, pero estuvieron invadidos durante la Segunda Guerra Mundial, y por ello su guerra de liberación nacional es una guerra contra los japoneses. De ahí que lanzar un misil por encima de Japón, pues tiene un significado muy simbólico. Bien, hasta ahora, cada vez que había sucedido en las ocasiones anteriores, el gobierno de Pyongyang lo justificaba con, digamos, una coartada espacial. Decían, no, es que estamos lanzando un satélite y teníamos que lanzarlo en esa dirección. No sé, es que soplaba el viento, ¿no? Bueno, aunque cuenta esto para los lanzamientos realmente lanzar
misil con cabeza nuclear y un cohete espacial es la misma tecnología. La diferencia está en el aparato transportador, el cohete en sí es el mismo. Lo único que cambia es lo que le pones arriba. Puede ser una cabeza nuclear o puede ser el módulo espacial del Apolo 11, ¿no? Entonces, pues nada, no nos quedaba otra, esa era la trayectoria y tuvimos que lanzarlo por ahí. Esta vez no se han escudado en nada parecido. Es decir, lo han hecho porque sí, lo han hecho porque quieren y lo han hecho sobre todo porque pueden. Esa es un poco la idea que Kim Jong-un quiere transmitir al mundo. Esto lo puedo hacer yo. Yo puedo colocar un misil en mitad del Pacífico y hacerlo, por mis santos, eso mismo, hacerlo por encima de Japón. Porque lo que busca es eso, que se vea y que se sepa, de que se saliesen imágenes o la agencia de noticias estatal de Corea del Norte, bueno, la única que hay obviamente que es estatal, facilitase imágenes de televisión en alta definición que luego se dieron por todas las televisiones en internet, detalles hasta los más secretos o casi los más secretos sobre el lanzamiento, exactamente cuánto recorrido, a qué altura había ido. Todo esto estaba pensado. La idea era un poco mostrar músculo. Y mostrar músculo por si a Trump, que ha prometido contestar a Corea con fuego y furia exactamente, pues se le ocurre intervenir después de acordarlo con China, que es una posibilidad. De hecho, China, ya os lo he comentado en otras contracrónicas sobre este tema, está empezando a hartarse. Bueno, de hecho está bastante harta ya de su vecino y cabría la posibilidad de que se llegase a ese acuerdo entre Estados Unidos y China. A fin de cuentas, Kim Jong-un no es tonto, es decir, puede parecérnoslo y es muy gracioso y los peinados, la manera de vestir que tiene, lo gordo que está en un país de gente esquelética y tal, pero el tipo de tonto no tiene nada. Sabe perfectamente lo que se hace, como ya he comentado en más de una ocasión. Sabe que, y esto es importante, sabe que su gobierno se fundamenta sobre el miedo. Y solo sobre el miedo. Y que Estados Unidos podría, es decir, que nadie va a pelear demasiado por él. En el caso de que se vea en apuros, su propio pueblo, su propio país le va a dejar caer. Bueno, pues aparte de saber eso, que es ya saber bastante, sabe que Estados Unidos podría desarmar a Corea del Norte sin necesidad de poner un solo pie en él. Es decir, que Estados Unidos dispone de la tecnología para desactivar todo su arsenal balístico a distancia. Incluso acabar con el propio Kim en un búnker, ¿no? Pues si está metido en un búnker no puede acabar. Hay bombas, que son bombas antibúnker, y la tecnología bélica de los actual, obviamente, del año 2017, y más la tecnología con la que cuenta Estados Unidos, que es la más avanzada, pues hace eso y cosas mucho peores, digamos, o mucho mejores, según se mire, ¿no? Es decir, que en el caso de que arrancase de nuevo o se reiniciase la guerra de Corea, que no lo olvidemos, está en un armisticio, no hay tratado de paz firmado, hay un armisticio, el de Panmunjom. Pues en el caso de que se reiniciase, pues no sería una guerra, no se parecería nada a la del año 1950. Sería una guerra totalmente distinta, una guerra electrónica con un uso intensivo de satélites, de drones, de bombas inteligentes, etc. Eso lo conoce a la perfección, además las mejores del mundo, y con un enemigo que tiene unos recursos virtualmente ilimitados, como es los Estados Unidos. Pues bien, es por ello que Kim quiere enseñar los dientes. Con el lanzamiento de ayer no quería más que demostrar que puede llegar sin problemas a Japón, aunque sea tirando a bulto. No creo que disponga del software ni de la tecnología adecuada para ajustar demasiado el tiro, pero bueno, ya tirando a bulto sobre Japón, que es un país superpoblado, puede hacer mucho daño y que incluso puede llegar a la isla de Guam. La isla de Guam es un islote en medio del Pacífico que en su momento, por cierto, perteneció a España hasta 1899, que es cuando se entrega primero a los alemanes y luego, a los alemanes se les vendieron otras islas. Esto se entregó directamente a Estados Unidos junto con el paquete de Filipinas y Puerto Rico. Y Cuba, naturalmente. Bien, pues la isla de Guam sigue siendo norteamericana, es muy pequeñita, eso sí, tiene una base de los Estados Unidos, una base naval y aérea. Entonces quiere, no sé yo si acertarían los misiles coreanos allí, pero bueno, quiere demostrarles que puede llegar hasta allí. Y quién sabe si puede llegar hasta allí, puede llegar a Alaska también. Es decir, la idea suya es que las cartas estén a la vista, que todos las vean. Y de hecho están tan a la vista que incluso la ONU, que por lo general le cuesta mucho ver estas cosas, pues ha terminado viendo las cartas. De hecho, ayer se reunieron y este mismo mes ya han tratado el tema, porque en agosto
Kim Jong-un quizás sabe que es el mes en el que en el hemisferio norte lo dedicamos a las vacaciones de verano y ha decidido amenizárnoslas. Así que ya pasaron una batería de sanciones. Este mismo mes estoy diciendo, con el consentimiento de China, además. China forma parte del Consejo de Seguridad y sin China, ¿no? Pues poco se puede hacer dentro de las Naciones Unidas. Ya sabéis que las Naciones Unidas están todos los países del mundo, pero luego solo mandan 5. Bueno, pues uno de esos 5 es China. Y se pasó un paquete de sanciones que incluían la prohibición de exportar a Corea del Norte hierro, acero y plomo, que son 3 materias primas importantes para la fabricación de armas y, bueno, y en general para la fabricación de casi cualquier cosa. Si a un país le pones pegas a la hora de importar hierro, acero y plomo y no lo puede producir dentro, pues realmente tiene un problema, especialmente si lo que está es planificando una guerra o algún tipo de ofensiva. Aparte de eso, también prohibió que se puedan firmar estas sanciones, estas últimas sanciones, también prevén que Corea del Norte no pueda firmar, o mejor dicho, no que Corea del Norte, que el resto de países del mundo, de miembros de la ONU, no puedan firmar compañías conjuntas, joint ventures, que se llaman en inglés, en las zonas económicas especiales como la de Rasón. En principio esto tendrá un efecto económico inmediato. De hecho, el propio Trump lo dijo en Twitter, puso un tuit diciendo esto va a tener un impacto financiero brutal, ¿no? Pues bien, sí, hombre, un impacto no sé si brutal, pero sí va a tener un impacto económico. Tiene que de pronto te pongan pegas en ciertas cosas que no puedes importar, más las sanciones que ya estaban en vigor, pues se lo van a poner, no imposible, pero sí algo más difícil. Ahora bien, dicho lo anterior, que las sanciones siempre te fastidian a cualquier país sobre el que se impongan sanciones económicas por parte de la Unión Europea o sanciones unilaterales, cualquier tipo de sanciones de tipo económico, quiero decir. El hecho es que Corea del Norte está acostumbrado a ellas, muy acostumbrado. Ese, de hecho, es su estado natural. Llevan como mínimo 20 años sancionados, en mayor o en menor medida, pero como es el estado granuja por antonomasia, pues los norcoreanos o el gobierno norcoreano, los pobres norcoreanos de a pie, ninguna culpa tienen, están acostumbrados a gestionar esto de las sanciones y pues a llegarse de ciertas materias primas a través del mercado negro o de empresas interpuestas, etcétera. Es decir, saben perfectamente convivir con las sanciones. Si esta batería de sanciones, por ejemplo, se la pones a España, pues nos hace polvo, no sabría el gobierno cómo gestionar la situación porque el país no está sancionado y no lo ha estado en mucho tiempo. Entonces, bueno, de hecho no lo ha estado nunca. Nunca ha habido sanciones de Naciones Unidas hacia España que yo sepa, sanciones de este tipo. Entonces, menos al principio, cuando no formaba parte, justo después de la guerra, que no es que no hubiese sanciones, que directamente no las reconoció, pero desde que ingresó en la ONU en el año 1955, pues no ha habido nada de esto y a un gobierno normal, a un país normal, pues estas cosas le crujen, pero no es el caso ni muchísimo menos de Corea del Norte. Es decir, a su gobierno, a pesar de llevar, ya digo, 20 años o más sancionado, pues siempre le ha dado igual. Porque en Corea del Norte, donde comen 2, comen 3. O directamente no come ninguno, que esa es la opción más habitual. Corea del Norte es una tiranía tan perfecta que puede perfectamente, sin ningún problema y sin complejos y sin derramar una sola lágrima, dejar morir a 500.000 de personas de hambre. Ya lo hizo. Es decir, la gran hambruna de los años 90, hambruna de morirse de hambre, vamos. De que había muertos por hambre, por famélicos por los caminos y los campos, fue porque el gobierno de aquel entonces no quería dar su brazo a torcer y quería subsistir al precio que fuese. Un poco lo del periodo especial de Cuba con Fidel Castro después de la caída de la Unión Soviética, pero a lo bestia, pero al estilo coreano. Entonces, allí les da igual. Bueno, pues que tendremos menos, pues con menos nos arreglaremos. Es decir, que las sanciones las paga el coreano a pie. Esa es la cruda realidad, que no puede quejarse y que si lo hace termina o delante de un pelotón de fusilamiento o en un campo de reeducación. Muchos del campo de reeducación, y hay libros, hay literatura sobre este tema, los campos de reeducación de los
gulags norcoreanos. Algunos siguen abiertos, por cierto, y hay organizaciones de defensa de los derechos humanos que lo denuncian. Bien, son de los que piensan que si hay menos recursos disponibles, pues van a recortar por abajo, apelando al heroísmo o ni siquiera eso, simplemente por el expeditivo método del ordeno y mando que en Corea del Norte se ensaya con gran éxito desde los años 40. Además funciona como un reloj, desde hace 70 años, mejor que en cualquier otro país socialista. Este de la familia Kim es el arquetipo de gobierno, porque tanto el abuelo como el padre como el hijo como el nieto, pues el arquetipo de gobierno que si tiene que elegir entre cañones y mantequilla, siempre se quedará con los cañones. Eso que se decía antiguamente, ¿no? Un gobierno tiene que elegir entre cañones y mantequilla. Bueno, pues en el caso de Corea del Norte es el paradigma del gobierno que siempre se va a quedar con los cañones. Somos un país de 25 millones de habitantes que tiene metidos en el ejército 1,5 millones de personas, que la actividad principal del coreano medio es ir a la mili, ir al servicio militar. Las imágenes se pueden ver, algún documental que hayáis visto, hay militares o gente vestida de militar por lo menos por todas partes y a todas horas. Un gobierno que vive para la guerra, que vive en una economía de guerra, pues lógicamente su primera inversión son los cañones. Bueno, pues ahora lo que quitarán es un poco de mantequilla. Bueno, pues si no mantequilla, pues arroz o lo que coman en Corea del Norte, que será con lo de Corea del Sur, eso del kimchi, ¿no? Que es un plato típico de allí, que por cierto está espantoso. Si no lo habéis comido nunca, yo personalmente no os lo recomiendo. Bien, habría un tipo de sanción, si esta es del acero, del hierro, etcétera. El carbón también, por cierto, les ha sancionado las Naciones Unidas, la ONU. Pues hay un tipo de sanción que curiosamente sí podría llegar a funcionar, o por lo menos a funcionar algo mejor. Es el de cortarle el suministro eléctrico. Y dices, ¿cómo el suministro eléctrico? Pues sí, es que parece mentira, pero el régimen norcoreano está enchufado a China, las líneas de alta tensión. Es decir, pueden encender la luz en gran parte porque China les vende electricidad. Una parte considerable de la economía, de la electricidad que consume, la energía que consume en definitiva, proviene de China. Pero en este punto China no quiere, no pasa. Y se lo han solicitado ya más de una vez, más de una ocasión, pero los chinos se niegan. Dicen que, bueno, pues que ocasionaría una catástrofe entre la población civil de tipo humanitario, ocasionaría de golpe una marea de refugiados cruzando la frontera hacia China. No olvidemos que Corea del Norte hace básicamente frontera con China. Luego tiene un tramo muy cortito con Rusia, pero el resto es todo con China y eso lo temen. También que el gobierno se desestabilice, que al final caiga Kim Jong-un y pase ahí, se monte una guerra civil entre distintos señores de la guerra salidos del partido. Estas cosas uno sabe cómo empiezan, pero jamás cómo terminan. De ahí que los chinos prefieren no dejar caer el régimen, que de esta manera caería de una manera mucho más sencilla. También intuyen que en el caso de que caiga el régimen, los coreanos del sur terminarían unificándose. Y esto me lleva directo a una contra que hice en el mes de mayo sobre este asunto, sobre las posibilidades que hay de reunificación. No sé si en el futuro la reelaboraré con más datos, porque he estado leyendo los últimos meses sobre este tema, pero vamos, que China no necesariamente está de acuerdo con que haya una reunificación, entre otras cosas porque tendría a las tropas de los Estados Unidos, y tienen 30.000 efectivos en Corea del Sur, la tendría en su misma frontera. Bien, quedaría, aparte de esta de la electricidad, que no va a entrar en vigor, quedarían otro tipo de sanciones, en este caso sanciones unilaterales. Es decir, que Estados Unidos, de manera unilateral, pues, y tiene capacidad de sancionar, pues un país muy grande, es la primera economía del planeta, pues que decida penalizar a todas las compañías chinas y rusas que operan en las zonas económicas especiales, como esta de razón que os hablaba al principio. Donald Trump puede hacerlo, es el presidente. De la misma manera que acaban de sancionar a Venezuela y a la propia PDVSA hace muy poquito. Se pueden comprar bonos de PDVSA. Los norteamericanos no pueden, pero son los que más lo compran, desde la City en Nueva York. Bueno, pues una cosa similar. Pero claro, eso crearía un problema entre Washington, Moscú y Pekín. Oye, que realmente nos estás castigando a nosotros ya, pero mi idea no es esa, sí, pero nos estás castigando a nosotros o a empresas rusas y chinas. Por lo que más que resolver la situación, quizá la complicaría. Esto nos lleva directos a la conclusión de partida. Y es que las sanciones no sirven de gran cosa.
Básicamente porque se han ensayado casi todas las posibles sin ningún resultado práctico. El resultado práctico es que ayer tiraron un misil por encima de Japón, a pesar de todas las sanciones, estas no son las primeras que les ponen, ni muchísimo menos. Entonces, ¿quedaría alguna otra opción, aparte de esta? Sin tener que recurrir, por supuesto, a la guerra, es decir, a reiniciar la guerra de Corea, pues que se interrumpió en el año 1953 con el armisticio de Panmunjom. ¿Quedaría algo más aparte de las sanciones? Bueno, sí, claro, siempre hay posibilidades, no muchas, ¿eh? Quedaría, por ejemplo, pues pagarle con la misma moneda. Es decir, lanzar un misil que pase por encima de Pyongyang cada vez que Kim Jong-un pues, haga lo propio con Japón. Es una posibilidad. ¿Qué más? A no mucha altura para que los pyongyangeses lo vean y el propio gobierno. Claro que podría servir para exactamente lo contrario, si lo pensamos desde cierto punto de vista. En Corea del Norte no hay nada ni remotamente parecido a lo que nosotros conocemos como opinión pública. El régimen además lo emplearía, casi con toda seguridad, como recurso propagandístico a favor de su propia carrera armamentística. También hay que verlo así. Otra opción sería instalar misiles nucleares en Corea del Sur, cosa que ya traté hace 2 meses, el mes pasado, a principios de julio, en un programa sobre Corea del Norte, sobre este tema. Y anunciarlo con gran trompetería mediática. Es decir, que lo viese todo el mundo, dando detalles. Eso el problema es que a China no le gustaría, como es lógico. Y a muchos surcoreanos tampoco. Pero yo entiendo que a Kim no le haría demasiada gracia, aunque lo mismo también lo emplea como coartada para apretar aún más el dogal a su propio pueblo. Es una posibilidad. Quedaría claro una última opción, que es la de no hacer nada. Es la actual. Dejarlo pasar simplemente. Bueno, que ha tirado un misil, pues que lo tire tranquilamente. Déjale que y sigámonos riendo de él en Twitter y los viñetistas de los diarios. Bien mirado es lo que es la opción elegida en el último cuarto de siglo. Y por ahora no ha pasado nada. Bueno, ya veremos durante cuánto tiempo. Enzo, que es argentino pero vive en Alemania, tiene un comentario que hacerme sobre las manifestaciones en Venezuela. Me parece realmente contradictorio tomar una actitud pacifista y argumentando cosas como los militares o la Fuerza Armada nunca han sido capaces de solucionar ningún problema en el mundo, o dando ejemplos como Siria, que poco o nada tienen que ver con Venezuela. Y por otro lado, pretender que se mantengan las protestas y se mantengan las calles calientes en Venezuela. Me parece una contradicción en el sentido que gracias a esas protestas, que más que protestas, han sido realmente enfrentamientos de un grupo de jóvenes valientes, pues gracias a eso pues se ha logrado cierta cobertura mediática del problema, cosa que la oposición política ha jugado un papel mínimo. Por cierto, oposición política que con ciertos argumentos parece que defendieras. Pues a mi juicio no se puede combatir una dictadura de la peor calaña con herramientas democráticas, con sanciones económicas a secas, con diálogo, pues simplemente la economía a una dictadura pues le da igual, la gente, lo que padezca, le da igual, y sentarse es tan absurdo como sentarse a dialogar con un terrorista. O sea, no tiene ningún sentido. En tu podcast anterior hubo un oyente que planteó una situación, a mi juicio, muy acertada de la situación en Venezuela, y normal busca de alguna manera salidas al conflicto. Es una situación muy complicada y te plantea, bueno, qué solución pues crees tú que se pueda tener. Y me parece totalmente descabellado que le planteas que se estudie la historia de Cuba. O sea, eso sería un aliciente más para un chavista que para un demócrata. Yo, por mi parte, pues le recomendaría que se estudiara, se informase sobre la historia de Singapur, un país que a todos nos gusta, pero claro, para Singapur, para llegar a ser lo que es, hubo que hacer el trabajo sucio, tomar medidas sucias, que de pacifistas poco.
En Venezuela ahora, pues hay que hacer el trabajo sucio y alguien lo tiene que hacer. A nadie le gusta, nadie lo quiere hacer, por supuesto. Y bueno, tomando en cuenta este argumento, pues con respecto a la revuelta esa que hubo en Venezuela, esa que hablaste en el podcast, pues a mi juicio a mí me parece positiva. Aunque sea un minúsculo grupo y aunque no haya tenido aparentemente éxito, pues por lo menos para un venezolano, pues ese es un aliciente de que por lo menos un minúsculo porcentaje de la Fuerza Armada no está totalmente contaminada del chavismo. Entonces uno puede pensar que al menos un grupo minúsculo pues defiende o sigue defendiendo los intereses de la gente, que es para lo que son los militares. Pues no, Enzo, no te equivocas, no soy pacifista, nunca lo he sido, ni habrás leído nada escrito por mí en el que yo diga que soy pacifista. Lo que yo soy es pacífico, y es una cosa bien diferente. Creo que es una buena cualidad en cualquier persona ser pacífica. No soy peleón ni me gusta la violencia. De hecho, me produce, según veo, hasta la violencia más básica, una simple pelea callejera, no soy de los que me quedo mirándola, te lo aseguro. Si alguna vez, o sea, que ha sucedido obviamente a lo largo de mi vida, que me he encontrado con alguna pelea, he salido por patas, me he ido. No me gusta el boxeo y todas estas cosas, no soy aficionado porque me repele un poco. ¿Qué le vamos a hacer? La cuestión es que aparte de eso también soy pacífico. Creo que los conflictos se resuelven mejor de manera pacífica y que solo hay que recurrir a la violencia cuando no queda otra opción. Nada más. Esa es la realidad. Es decir, y siempre de manera defensiva. Tú puedes jamás de manera ofensiva, o que la agresión nunca, bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia, no es posible. Es éticamente inválido que la agresión parta de ti. Esto nos abriría pues todo un universo, ¿no?, de interpretaciones. Y entonces, si ves que te van a agredir, y es obvio que te van a agredir, ¿crees en la agresión preventiva? Bueno, pues depende, como todo. Sí, habría que ir casi caso por caso. Respecto a lo de Venezuela, porque parece ser que es lo que te ha molestado, ese minigolpe que no fue nada, fue una cosilla en un cuartel en Valencia, concretamente, si mal no recuerdo, pues yo no creo que sea una buena idea entregar armas al pueblo, sinceramente. No es que los ejércitos no hayan resuelto gran cosa, pero los ejércitos, y concretamente en Hispanoamérica, lo que han traído es más dolores de cabeza que otra cosa. Y esa es la realidad, y a los hechos históricos me remito. Ha sido un lugar del mundo en el que han tenido la gran fortuna de no tener guerras con el extranjero, quiero decir, y se las han buscado internas. Pero vamos, en mi propio país se armó a la gente en el año 1936 y tuvimos 3 años de guerra civil cuyos efectos aún arrastramos, 80 años después. Es decir, las guerras civiles, querido Enzo, son lo peor que le puede pasar a un país. Pero lo peor, todo lo que se haga para evitarlas está bien hecho. Es decir, sabemos cómo empiezan, nunca mejor dicho, sabemos cuáles son los desencadenantes, pero nadie se imagina cómo se van a desarrollar ni cómo van a terminar. Si es que terminan algún día. Ya ves la nuestra, seguimos todavía con ella. Los Estados Unidos están todos los monumentos de lo que hablaba hace unos días. Es decir, que Venezuela tiene que encontrar el modo, la oposición venezolana, tiene que encontrar el modo de salir de esta situación con la menor violencia posible y sin emplear armas. Dirá, bueno, pues que los están masacrando. Ya, lo sé. Pero es que los seguirían masacrando si tuvieran armas en la mano. De hecho, la masacre sería ya absoluta. Cuando hice la comparación con Siria, evidentemente no son 2 países iguales, aunque a veces lo parezca. No hay más que ver las noticias que nos llegan. La situación de las calles en ciertas ciudades de Siria y en ciertas ciudades de Venezuela, de enfrentamiento civil y de odios intestinos. Y luego ya respecto a Singapur, pues no sé a qué trabajo sucio te refieres, sinceramente. Singapur se separó de Malasia en el 65, antes había sido parte del Imperio Británico, se une con Malasia, se federa con Malasia, se separa, y es cuando comienza la época, la gran era de Lee Kuan Yew, que bueno, pues dura un montón de años, hasta 1990. O sea, yo creo que exceptuando algunos disturbios de tipo étnico entre las distintas comunidades que siempre han vivido en Singapur, fueron unos años de mucha paz. De hecho, desde Singapur, toda la era del Lee Kuan Yew y más los 2 primeros ministros que ha tenido después han sido esencialmente pacíficos. Y bueno, en fin,
el resultado lo tenemos a la vista. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos a Pizarro, tenemos 2 Pizarros hoy, que lo sepáis. El primero tenemos... vamos a meter primero el del día, que sería el de la contra ayer, y luego el de la contrahistoria, porque he terminado la serie de los templarios y Alejandro quiere hacer el teaser. Bueno, vamos a empezar primero con el de ayer de la ley esta de transitoriedad catalana. Se acerca la hora de la verdad para los secesionistas. La hora de comprobar si la soberanía nacional existe o es únicamente un artificio legal. Si es tan solo un tinglado jurídico sin base, estas leyes supraconstitucionales pasadas por instituciones infraconstitucionales colarán tan ricamente. Ahora bien, como haya soberanía nacional reconocida por unas Fuerzas Armadas, un cuerpo funcionario estatal y una mayoría popular, entonces a los secesionistas les va a tocar afrontar las responsabilidades de sus desacatos. Como a los separatistas no se les conocen actos responsables ni actos heroicos, la cosa va a tener interés por novedosa y amargura por la estridencia y el desafecto. Tic-tac para saber no si existe la nación-estado catalana, sino si existe en la teoría y en la práctica España. Y ahora, una vez dicho esto, una vez pasado el asuntillo del día, que ya sabéis que siempre son menores al lado de la grandeza de los asuntos históricos, pues he hecho en la contrahistoria 2 capítulos sobre los templarios, que es un tema que me habíais pedido, especialmente los oyentes de la contrahistoria, y están gustando bastante porque se están escuchando mucho, tanto el primero como el segundo. Pues bien, para el que no lo haya escuchado, que escuche primero a Pizarro, que bien lo vende. Los templarios fueron monjes ejemplares, guerreros diligentes, eficaces administradores de encomiendas y banqueros fiables e independientes. Los templarios fracasaron en sus empeños esenciales: defender Tierra Santa y asegurar la viabilidad económica y la independencia de la orden. Sucumbieron porque se enfrentaron a enemigos enormemente más poderosos que ellos: el poder musulmán en Tierra Santa y el poder real francés. El primero quería sus posesiones territoriales y el segundo todas sus posesiones. Ni lo inicialmente popular de su causa, ni los abundantes donativos, ni la excelente gestión de sus recursos, ni su acreditada capacidad como banqueros, ni sus bríos militares, ni su rectitud moral, nada les valió. Tierra Santa era en realidad el antiguo imperio romano de Oriente, vencido e islamizado hasta el tuétano, con un poder musulmán capaz y resuelto a su reconquista. La codicia, el control sobre el Papa y el poder militar de Felipe IV hicieron que a sus ojos los templarios solo significasen recursos a su alcance. Hoy son leyenda, es decir, que sus aciertos y las injusticias que sobre ellos se cometieron se magnifican y que sus errores y las injusticias que cometieron se minimizan. Fueron un producto de su época, por lo que conocerles es conocerla. Y la historia de su auge y caída es un manual sucinto de la condición humana. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado en la contracrónica de hoy y solo me queda, ya está, nada más, despedirme de vosotros, ya sabéis, hasta mañana.